Vinimos junto al diputado José Miguel Castro, representando la bancada de Renovación Nacional, para entregarle una carta al presidente Gabriel Boric, señalándole que la permanencia del director de Migraciones, Luis Taller Correa, es absolutamente insostenible en la dirección de Migraciones. ¿Y por qué insostenible? No solamente por el desborde migratorio que tenemos en nuestras fronteras y donde el director ha señalado expresamente que quiere que permanezcan en nuestro país, regularizarlos, con todos los riesgos que implica, sino que ahora se suma el incumplimiento de obligaciones legales flagrantes. No solamente con la Corte Suprema al no contestar un recurso de protección, cayendo en un evidente desacato a la autoridad, sino que ahora no cumpliendo con la obligación de responderle a la Contraloría General de la República cuando le solicitan los antecedentes producto de la denuncia que hemos hecho varios parlamentarios de Renovación Nacional debido a la crisis migratoria y a cómo se está implementando una ley que nos costó tanto lograr en el Parlamento y donde el director de Migraciones pareciera estar buscándole la quinta pata al gato para efectos de poder irse por el lado y tratar o intentar regularizar o que los migrantes irregulares se queden en nuestro país de manera permanente por cualquier vía. Y la obligación mínima que debe tener un director de Migraciones es cumplir con los requerimientos que le hace Contraloría, que le hace la Corte Suprema y además que hicimos nosotros a través de un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados del que aún no tenemos respuesta, en este caso del Ministerio del Interior, pero en materia migratoria. Yo le pregunto al presidente de la República, cuando alguien va a su casa y no sabe quién es, ¿le pide la identificación? ¿Le pregunta quién es? Bueno, lo que está haciendo el director de Migraciones es no solo permitiendo que ingresen a nuestro país delincuentes, personas que van a cometer graves delitos, sino que además quiere que permanezcan de manera permanente, porque él lo señaló expresamente, que va a esperar que cometan delitos para efectos de poder expulsarlos. Y lo que ocurrió en la Alameda con los dos ciudadanos venezolanos que estaban de manera irregular son vidas que no se pueden recuperar. Entonces nosotros le decimos al director de Migraciones que cumpla la ley, porque ayer la ministra Isquia Siches lo dijo, va a expulsar a quienes ingresen de manera irregular por las fronteras, pero pareciera ser que no es la misma opinión quien tiene que lidera el departamento, la dirección de Migraciones en nuestro país. Y es por eso que nosotros creemos que el director de Migraciones es parte del problema y no de la solución para la crisis migratoria que tiene nuestro país absolutamente empobrecido, con los servicios públicos colapsados y con un nivel de violencia y delincuencia que no habíamos visto en los últimos años en nuestro país. La crisis migratoria no se puede abordar con una sola solución. Se tiene que abordar de forma integral y sin duda el director de Migraciones es parte, como lo dijo el diputado Lonton, parte del problema, no parte de la solución. Necesitamos que sea removido. ¿Por qué? Porque hace pocos días tan solo teníamos 4 personas expulsadas por motivos administrativos. A todas las demás personas que se le ha expulsado ha sido por temas judiciales. Lo que plantea la ministra Siches ahora con respecto a esta nueva ley que van a sacar, es lo que hace ya el Ministerio Público. Puede expulsar a cualquier persona que haya cometido un delito. Lo que nosotros queremos es que le ponga urgencia a un proyecto que hemos presentado, que va a la raíz del problema, que es considerar como delito el ingreso clandestino a nuestro país. De esa forma se puede arreglar el problema. Nosotros agradecemos obviamente todo lo que son los anuncios en más recursos para las policías, más recursos para el norte de Chile, pero ustedes saben que los recursos y las leyes se demoran meses, necesitamos soluciones ahora, rápidas y concretas. Es por eso que seguimos en pie en cuanto al estado de excepción constitucional, un estado de emergencia que vaya a ordenar lo que está pasando en nuestro país. Ya nos impresionábamos el fin de semana cuando veíamos la muerte de un joven de tan solo 16 años, producto de un machetazos que se le dieron y le dieron, obviamente, generaron la muerte de este menor de edad. Lamentamos eso y le pedimos acciones concretas, firmes a este gobierno.
que dejen de lado ya cuando le preguntaba a Matías del Río, por ejemplo, al presidente, usted fue en contra de la ley de migraciones. Bueno, y él decía, no, no es así, la verdad es que sí, fue así, fueron al Tribunal Constitucional. Lo que queremos ahora es realmente que si nos están diciendo que tienen un cambio de switch, realmente lo hagan presente con medidas claras y concretas, como es el estado de excepción constitucional en el norte de Chile, que le hemos pedido una bancada transversal de parlamentarios, también oficialistas. Diputado, ¿nos podría explicar más o menos ese proyecto de ley que presentaron en relación a declarar delito el tema de entrar ilegalmente al país? Claro, lo que pasa es que hoy día es solamente una falta. Hoy día, para que lo sepa todo Chile, el entrar por un paso no habilitado es una falta. Por lo tanto, un fiscal, por lo tanto un carabinero, no puede llevar detenida a esa persona y ponerla frente a los tribunales. Si se considera y cambiamos a un delito, lo que hacen entonces nuestras policías es tomar a esta persona que entró de forma ilegal, se pasa un control de detención, se le toman las huellas dactilares, se le puede sacar una fotografía y tenemos entonces la posibilidad de que sea deportado inmediatamente. Yo ayer veía un meme que decía el Ministerio de las Disculpas Públicas y la verdad es que pareciera ser la tendencia de este gobierno de constantemente experimentar o improvisar soluciones o ideas y después pedir disculpas. La verdad es que uno pide un mínimo de responsabilidad. Ya no son diputados, no son estudiantes, están dirigiendo un gobierno, están dirigiendo al país. Entonces la verdad es que un mínimo de responsabilidad, sobre todo cuando están a cargo de solucionar temas tan complejos como la seguridad, como aliviar el bolsillo de los chilenos y las chilenas. Entonces yo le digo al ministro Jackson, a la ministra Isquia Siches, que piensen las cosas antes de decirlas, porque las graves consecuencias que generan para el clima del país, y sobre todo para las personas que están viviendo en carne propia la escasez de medios para sobrevivir, la violencia en la macrozona sur. Imagínate que el ministro Jackson habló de un win-win cuando habló respecto a la toma de terrenos en la macrozona sur. O sea, imagínense lo que significa eso, alguien que le quitaron su predio, que se lo tomaron por la fuerza, decirle que es un win-win, producto de que después el Estado se lo puede comprar. ¿Acaso le preguntaron a esa persona si tenía intenciones de vender? Yo le preguntaría al ministro Jackson qué pasa si alguien se toma su casa por la fuerza. ¿Sería un win-win para él? Y esa es la realidad que viven millones de chilenos. Entonces la verdad es que tenemos que dejar un poquito, el gobierno tiene que ponerse un poquito más serio y tiene que empezar a ver con altura de miras la situación que está viviendo el país. Y para eso le pedimos un mínimo de responsabilidad, de coherencia y de sensatez al momento de plantear sus ideas. A ver, es que sin ninguna duda, porque además el gobierno que está haciendo una campaña descarada, un intervencionismo que nunca hayamos, que en la historia precedente, la historia no tenía precedente alguno. Y además apoyan una nueva constitución, lo que es evidente, que debilita la seguridad y la protección de las víctimas en nuestro país, que establece un estatuto para los reos, que saca el estado de emergencia que hoy día le está dando un poco de seguridad a la macro zona sur y se la dio en algún momento a la macro zona norte. No se establece la defensoría de las víctimas, pero sí se mantiene la defensoría penal pública, que está muy bien. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Entonces la verdad es que hay ciertos elementos que son muy preocupantes y que terminan debilitando la seguridad y la protección de las víctimas en nuestro país, y es la línea que además ha mantenido este gobierno. Si es cosa de ver lo que pasó ayer, cuando el ministro Jackson habla de la escala de valores y vemos que la Seremía de Salud contratan al hermano del vocero de la CAM, que estuvo condenado por el delito de incendio. O sea, de esa escala de valores estamos hablando. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué el gobierno no se querella o dice que son simples ideas a quien llama a tomarse por las armas, a resistir por las armas, o que reconoce abiertamente la comisión de delitos violentos en la macrozona sur? Porque hay cierta simpatía, hay cierta complicidad, y esas señales son absolutamente erradas y debilitan obviamente la sensación de seguridad y dan espacio a que los delincuentes tengan mayor libertad para delinquir, precisamente porque tenemos un gobierno que no se ha puesto firme para combatir la delincuencia, y eso tiene que ver también cómo se comportaron cuando fueron oposición. Diputado, ¿y usted cree que debería haber, por ejemplo, pensarse ya en el... Yo creo que el gobierno no va a hacer ningún cambio hasta después del plebiscito, eso es evidente, porque
porque finalmente ellos están tan preocupados del plebiscito, de hacer campaña, que están postergando todo para después del 4. Cualquier señal de debilidad del gobierno para ellos puede repercutir en su foro interno, porque están enfocados solamente en el plebiscito, en que puede aumentar el rechazo. Entonces, obviamente que para ellos los problemas del país que estamos viviendo día a día, encerronas, sicariatos, secuestros, portonazos, pasan a segundo plano porque hoy día el foco es el plebiscito. El ministro Jackson ayer andaba en Coquimbo, no andaba obviamente viendo problemas de seguridad, no de su cartera tampoco, pero nos gustaría que estuviera hablando con víctimas, que estuviera preocupado de lo que está pasando con el bolsillo de los chilenos, pero el gobierno hoy día está cerrado por campaña. Ese es el cartel que hoy día tiene La Moneda, y esperamos obviamente que en vez del rumbo y esté preocupado de los problemas que realmente le importan a las personas, y no el presidente hoy día enfocado en sus viajes, en ir a Colombia para la asunción del presidente de Colombia, sino que finalmente él pueda también sopesar lo que está pasando en nuestro país para quedarse de manera sostenida acá y hacerse cargo de lo que realmente es su obligación. A mí me parece bien, porque nosotros llegamos a este proceso por la ciudadanía. La ciudadanía que marchó pacíficamente, que exigió cambios profundos a cómo estaban funcionando las cosas en nuestro país, fueron los que abrieron la puerta para que este proceso constituyente se iniciara, y más del 78% votó por una nueva constitución. Entonces me parece absolutamente razonable que sea la ciudadanía quien se tome esto, quienes están viviendo los problemas que hoy día nosotros tenemos que resolver a lo largo de todo Chile, desde las distintas materias. Entonces ese sentido de realidad que tiene que tener la nueva constitución, ¿qué es mejor que lo expresen los ciudadanos que no ocupan cargos públicos? ¿Y qué piensa de que haya personas que ocupan cargos públicos políticos que puedan entrar en esta franja? Sí, perdón. Es una decisión de las coaliciones, de los partidos políticos. Uno no es quien para criticar esa decisión. Nosotros también lo hicimos en el plebiscito de entrada, pero nosotros creemos que estamos en un momento tan álgido del país, donde la ciudadanía tiene que tener un rol fundamental. La participación de las comunidades es relevante para lo que viene para nuestro país, porque finalmente ellos van a tomar la decisión, no nosotros. Entonces la voz de las personas de la sociedad civil es fundamental, y bueno, si ellos estiman que es pertinente tener a políticos y autoridades, bueno, es parte de la estrategia que está tomando cada comando. Nosotros creemos que es mucho mejor que la sociedad civil se exprese para lo que viene en nuestro país. A ver, es relativo cómo lo perciba la gente. Nosotros estamos in situ, entonces vemos lo que hacen a diario los ministros y el presidente de la República, y cada vez que uno prende el televisor o que las personas en sus casas prenden el televisor, los ministros principalmente salen hablando del plebiscito o de la campaña informativa. Y la verdad es que se ven poco en el Congreso. Para las interpelaciones se ven mucho, pero a uno nos gustaría que estuvieran haciendo el trabajo más en terreno, pero para resolver las necesidades sociales, que no son pocas las que están viviendo en nuestro país, en particular con la violencia que está absolutamente desatada, y que las personas ni siquiera pueden salir tranquilamente de sus casas, en vez de andar viendo a los ministros de Estado con un texto en la mano, más preocupados de que precisamente tener la opción apruebo gane en el plebiscito de 4 de septiembre. Es lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno. Como te digo, nunca antes en la historia, por lo menos reciente en nuestro país, hayamos visto ese nivel de intervencionismo, y es lamentable, entendiendo que es un gobierno que debería gobernar para todos y todos los chilenos, no para un sector en particular, porque el presidente, cuando habla de imparcialidad y neutralidad, lamentablemente no es lo que se refleja cuando a él le piden la opinión todos los días. Y eso es lamentable, porque obviamente que hay gran parte del país que no está en su posición, y eso quizás puede el día de mañana debilitar las acciones o las medidas que el presidente pueda tomar para que todos nos sintamos representados. Yo le puedo preguntar. Solamente con respecto al cambio de gabinete, yo creo que aquí lo importante, Chile estaba acostumbrado a los hilos de coser para los dientes, a que las vacas no producían leche, pero son en el fondo traspiés que se producen por hablar mal de repente. Esto, lo que está pasando hoy día, es mucho más grave. Cuando vemos un ministro de Economía que no sabe de inflación,
cuando vemos un ministro de Sexpress que no se lleva bien con los parlamentarios, que el propio senador Insulza, a quien todos respetamos, le dice aquí se acabaron absolutamente los acuerdos, estamos hablando de algo sumamente grave. Entonces yo creo que aquí un estándar moral real sería por parte de estos ministros de retirarse del cargo. No estén esperando que llegue un cambio de gabinete, retírense del cargo por respeto al cargo, por respeto a Chile, por respeto a su profesión, que al parecer deberían tener, por lo menos en el caso, por ejemplo, el ministro Grau. Yo creo que aquí lo importante es que los ministros asuman los problemas como problemas serios de fondo en cuanto a conducción de sus carteras y no solamente esperar un cambio de gabinete, que la verdad es que, bueno, yo creo que todo Chile lo espera.